Estamos hablando sobre ejercitando la mente de Cristo. Decíamos que por las llagas de Cristo fuimos sanados cuando hablábamos del cuerpo físico, pero no es así, y quizás alguno de ustedes ha ido con la duda a su casa durante esta semana o estos días, y entonces a partir de ahora, ¿qué dice la Biblia para que yo pueda ser sanado físicamente, para que mi cuerpo se sane, para que las enfermedades desaparezcan de mi cuerpo? Yo he encontrado en la palabra, en el libro de Proverbios, el capítulo 3, Proverbios capítulo 3, desde el versículo 5 al 8. Y he encontrado, si cabe la expresión, la verdad que resolverá nuestras enfermedades físicas, teniendo en cuenta que está aclarado que las heridas de Cristo, las llagas de Cristo sanaron nuestra alma, sanaron nuestro ser interior de la culpa, de la condenación, del pecado, del infierno. Y más ahora, entendiendo por la palabra, nuestro cuerpo físico podría encontrar sanidad, si Dios lo permite, en base a lo que dice las Escrituras en Proverbios capítulo 3, versículo 5, y voy a leerlo. Dice: fíjate de qué, de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6, reconócelo en todos tus caminos, ¿y qué va a pasar? Y él enderezará tus veredas. 7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, ¿y qué más? Y apártate del mal, porque, dice el 8, y aquí está la medicina. Porque será, ¿qué cosa? Medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué cosa será medicina para nuestros cuerpos? ¿Qué será medicina a nuestros cuerpos? Temer a Jehová y apartarnos del mal. Salmos capítulo 10, versículo 4. El salmista nos dice esta verdad tan grande. Dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanas y hermanos, si aquí dice el sabio en Proverbios que yo no debo apoyarme en mi propia prudencia, que debo reconocerlo en todos caminos, esto implica que todos mis pensamientos de todo el día debe estar Dios. Yo quiero ser sano de esta enfermedad, pero estoy pensando en otras cosas. No temo a Dios. Temer a Dios, entonces, ¿qué implica? Que nuestros pensamientos estén en Él. Que nuestros pensamientos estén ocupados en Él. En vez de ocuparme, en vez de dar lugar a los celos de qué estará haciendo mi esposa, debo tener mi pensamiento en Dios. ¿Y cómo debo pensar? Yo sé que Dios cuida a mi esposa. Yo sé que Dios cuida a mis hijos. O sea que nuestros pensamientos deben estar enfocados en Dios. ¿Y sabes qué va a pasar cuando nuestros pensamientos están enfocados en Dios? Sencillo, el hombre interior va a empezar a manifestarse a lo exterior. Si nuestros pensamientos están llenos de impureza, si nuestros pensamientos están llenos de maldad, créeme, hermana, eso no es señal de que tememos a Dios. Eso es señal de que estamos en el camino de los malos, porque en el camino de los malos, en la mente de los malos, no hay ningún pensamiento de Dios en su mente. Yo no sé si usted me está entendiendo.
Cuando voy al mismo libro de Proverbios, al mismo libro de Proverbios, el capítulo 4, y leo los versículos 20, 21 y 22, voy a comprobar una vez más que no son las llagas de Cristo que sanan mis enfermedades físicas, sino es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice el versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El versículo 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? El 22 dice, ¿por qué? Porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué cosa? Y medicina a todo su cuerpo. Pregunto, ¿cómo encuentro la sanidad física? ¿Cómo encuentro la sanidad física? ¿Qué dice? Temiendo al Señor, ocupando mis pensamientos en la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo, no en la palabra de Dios. Mira, cuando lees el Génesis, tú vas a encontrar en el primer capítulo, y pon atención a esto para que podamos tener revelación de lo que dice la palabra. Y Jehová y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba hablando la palabra. ¿Pero qué estaba saliendo de la boca de Dios? Cristo. Cristo. Cristo yendo a crear las cosas. Por eso es que la Biblia dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Un momentito. Cuando la Biblia dice, y dijo Dios, la palabra de Dios es Cristo. ¿Está comprendiendo? Ocupar mi pensamiento, mi mente con pensamientos relacionados a la palabra de Dios, que es Cristo, va a originar que mi cuerpo encuentre la medicina adecuada. Dios es luz, dice la Biblia, y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Usted ha escuchado eso? Y cuando la Biblia dice que Dios es luz, nos está diciendo que Él es conocimiento. Y para adquirir conocimiento tenemos que hacer uso de nuestra mente. Cristianismo es hacer uso de la mente. Cristianismo no es repetir y repetir nada más. No, hermanos. Cristianismo es ejercitar nuestra mente de tal manera que logre ser renovada por la palabra para poder ser transformado. En ese trabajo de nuestra mente, para poder hacer notar al ser interior hacia lo exterior, nos encontramos con tantos argumentos, con tantas cosas que están metidas adentro. Ante una desgracia, ante una situación difícil, decimos muchas de las veces, ay, seguramente que estoy bajo maldición. No he leído la Biblia, estoy bajo maldición. No he diezmado, estoy bajo maldición. No he orado, estoy bajo maldición. No he ido al templo, estoy bajo maldición. No he aportado, estoy bajo maldición. Quiero decirte algo, no es así. Lo que tenemos que grabar en nuestra mente es que ni tú ni yo estamos bajo maldición. Y que si creemos que tenemos la mente de Cristo, tenemos una mente que no tiene que ver nada con la maldición. ¿Me estoy dejando entender? Y vamos a tratar de entender eso. ¿Qué significa maldición? ¿Qué entendemos por maldición? Maldición es una imprecación, dice el diccionario de la Real Academia Española, que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. Cuando Dios maldice, ¿sí?, allí va el daño. Vamos a verlo un poquito más adelante. Cuando Dios pronuncia una maldición, lo hace como censura del pecado, lo hace expresando su juicio sobre el pecado, y también lo hace a la persona misma que sufre las consecuencias del pecado debido al juicio de Dios. Eso es maldición.
Debemos tener mucho cuidado. Hay esposas que por un arrebato de ira han maldecido a su esposo, a sus esposos. Lo mismo hay esposos por arrebato de ira que hemos maldecido a nuestras esposas. Yo no sé si será el caso suyo, pero estoy bien convencido de que por arrebato de cólera a veces soltamos las palabras por soltarlo, sin darnos cuenta que estamos haciendo daño. Y más que haciendo daño a la otra persona, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Una maldición es un peligro tan real para el sordo, así como lo es una piedra de tropiezo para el ciego, por cuanto les es imposible a ambos evadir o tener una acción para evadir estas maldiciones, apelando a la bendición aún más poderosa de Dios. Mira, hermana y hermano, grábese esto. Cuando hay una maldición de por medio, ni la bendición más poderosa de Dios va a evadir la acción de aquella maldición. Levíticos 19:14. Lee conmigo. Levíticos 19:14. ¿Qué dice la Biblia? No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Salmo 109:28. Salmo 109:28, ¿qué dice la Biblia? Maldigan ellos, pero ¿qué dice? Bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque la Biblia recomienda que nos abstengamos de estas cosas. Romanos 12:14. Fíjate lo que dice la Biblia, Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, ¿y qué cosa dice? Y no maldigáis. Estamos leyendo el libro de Romanos. Anteriormente leíamos los libros de la ley, en donde, creyendo el judío, el hebreo, que en la maldición va un agente activo y que no son palabras, Dios recomienda no entrar a ese terreno. Y en el Nuevo Testamento dice: bendecid a los que os persiguen. Bendecid, ¿y qué cosa? Y no maldigáis. Bien. Yo sé que en la mente de algunos que están escuchando la palabra está: pero pastor, o sea, ¿cómo es nuestra vida entonces? ¿Lleno de maldiciones? No. Según las Escrituras Sagradas, la ley llega a ser una maldición para aquellos que no logran cumplirla. Hay mucha gente, muchos cristianos que vive conforme a la ley. Para aquel que vive conforme a la ley, mejor dicho, para los legalistas, la ley misma viene a ser una maldición. Si nosotros decimos que tenemos que leer los proverbios con nuestra familia, es porque tenemos que hacerlo. Pero hay muchos que lo toman como una ley. Y tenga cuidado con eso, hermanos, porque si tú lo tomas como una ley y actúas como si fuera una ley que se te está imponiendo, tú estás viviendo según toda la ley que está acá. Aunque leas el proverbio puntualmente, vas a incumplir toditas estas, porque no lo estás tomando en cuenta. Estás viviendo conforme a la ley, estás bajo maldición. ¿Qué pasa entonces para nosotros que creemos en Cristo, que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros? Cristo, dice la Biblia, nos redimió haciéndose maldición por nosotros. Y la forma en que murió es la demostración más palpable de que tomó nuestro lugar. Porque la Biblia dice: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:10 y 13.
Gálatas 3, 10 y 13. Dice la Biblia, el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué cosa dice? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y el versículo 13. Leamos el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo lo que es colgado en el madero. Este versículo 13, ese porque está escrito, es sacado de Deuteronomio 21, 22 y 23, donde dice, maldito por Dios todo aquel que es colgado de un madero. ¿Qué implica eso? Eso implica que aquel está bajo la maldición de Dios y pone de manifiesto que la maldición de Dios contra el pecado caía sobre el Señor Jesucristo, quien se hizo maldición por todos nosotros. Vamos a leer este Deuteronomio 21, 22, 23. Dice la Biblia, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová Dios te da por heredad. Hermanas y hermanos, en el Antiguo Testamento se esperaba que la maldición soltara una fuerza negativa y maligna que actuara en contra de la felicidad, propiciando el fracaso del maldecido. Y eso era costumbre. ¿Cuántos han leído la historia del diluvio? ¿Quién es el que capitaneaba aquella arca? Noé. Cuando Noé baja del arca, ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa hace? Se emborracha. Mira lo que dice Génesis 9, del 22 al 25. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio ¿qué cosa? La desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Que dice el 24 y el 25. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, ¿qué cosa? Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Fíjate en esa frase que dice el versículo 24. Y supo lo que le había hecho su hijo más joven. No dice y supo que su hijo lo vio, dice que supo lo que su hijo le había hecho. Por eso muchos suponen que fue un acto sexual que tuvo su hijo con el papá que estaba borracho. No voy a entrar en esos detalles, estamos hablando de la maldición. Y al enterarse de eso, aquí viene la maldición del padre al hijo. ¿Qué le dijo? Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Mejor dicho, esclavo de ¿quiénes? De sus hermanos. En el Antiguo Testamento venimos diciendo que la palabra maldición no es como nosotros entendemos simples sonidos. Y cosa curiosa, si tú lees el último libro del Antiguo Testamento y el último versículo del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento termina haciendo referencia a esta palabra, maldición. Malaquías 4:6 es el último versículo del Antiguo Testamento. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Y hiera la tierra con maldición. Hermanas y hermanos, en el Antiguo Testamento, toda desobediencia
se convertía en maldición. Un hijo desobediente a sus padres era un maldito. Un judío que no guardara el día sábado era un maldito. La maldición viene como consecuencia del pecado. Recuerda que Dios en Génesis 3:17, voy a leer el pasaje completo, Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, qué problema obedecer la voz de la mujer, ¿no? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, la mujer necia, ¿no? Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué tenía que ver la tierra para que sea maldita? ¿Sabes qué tenía que ver la tierra? Porque de ahí el hombre se iba a alimentar. Y si la tierra estaba maldita, si la tierra está maldita, llegaría el tiempo en que el pecado se multiplicaría y comeríamos los frutos de la tierra contaminados con tanto insecticida que termina dándonos cáncer y tantas cosas, mi querido hermano. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Por eso es que dice la tierra, la naturaleza, ¿qué está anhelando? La manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Porque la tierra misma se da cuenta que está bajo maldición y la Biblia dice que la tierra gime, la tierra anhela. ¿Qué cosa? Anhela la tierra. Que usted y yo, si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Vivamos con una mente enfocado en Dios. Pero hay una situación. Dios tenía que hacer algo. Y lo dice en Zacarías 3:9. Donde hay pecado, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa hay donde hay pecado? Y fíjate tú lo que dice Dios. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra, ¿qué cosa dice? Hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. La última parte me interesa. ¿Qué dice? Y quitaré el pecado. ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa iba a hacer? ¿De dónde? De la tierra en un día. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y si Dios quita el pecado de la tierra, ¿habrá maldición? ¿Y cuándo será eso? Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Dice la Biblia de esta manera. De otra manera, lea bien esto. Le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, ¿cuándo dice? Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa? ¿Cuándo se quitó el pecado? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. En Zacarías dice que llegará el día en que quitará el pecado de la tierra en un día. Cuando vino Cristo, ¿qué cosa dice aquí las Escrituras? Quitó, dice, ¿qué cosa? De en medio, ¿qué cosa? El pecado. Quitado el pecado, ¿qué cosa se quita? Quitado el pecado, ¿qué cosa se quita? ¿Cuántos creen que Jesucristo les ha perdonado de todos sus pecados? Si ya no tienes pecado que te tome en cuenta, ¿habrá maldición en tu vida? Cambia tu manera de pensar. Estrena la mente de Cristo. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Si yo estoy en Cristo. Si yo estoy en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia, bendito sea quien, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa dice? Que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Ahora, ¿qué somos? ¿Bendecidos o maldecidos? Dile al que está a tu lado, somos bendecidos. Nosotros y nuestra descendencia, dile, somos bendecidos. Ahora volvamos a Gálatas 3:13 y allí vamos a encontrar algo tan bonito. Dice, Cristo nos redimió, ¿de dónde? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo lo que es aquel que es colgado en el madero. Te pregunto, si tú ya no eres pasible de maldición, ¿quién llevó toda tu maldición? ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros somos bendecidos. Esa circunstancia adversa, ese problema que tiene, no es producto de ninguna maldición, mis queridos hermanos. Tú eres un bendecido. Si bien es cierto que nuestro pasado era de maldición, ahora Cristo con su muerte quitó de en medio nuestro pasado, nuestro pecado de condenación y todas nuestras maldiciones, llámese como se llame. Pablo dice que en Cristo hemos recibido la bendición de Abraham. El que está dentro de este evangelio, que es el poder de Dios, ha recibido bendición, tiene bendición y es un bendecido. La bendición física de Abraham fue una tierra prometida para disfrutar reposo, leche y miel. Para nosotros, esa bendición se da en lo espiritual, mi querido hermano. Es el Espíritu de Dios que fue prometido por Dios, que está en nosotros. Esa es la bendición prometida a todas las naciones por medio de Abraham. Recuerda que Dios le dijo, en ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones. Fíjate tú lo que dice 2 de Corintios 3:17. No podemos poner leyes a nuestros hijos. Una cosa es enseñarle al respeto. Una cosa es enseñarle los valores. Otra cosa es coactar su libertad de niño. ¿Cómo tú puedes pensar? ¿Cómo puede entrar en tu cerebro? Tú tienes 40, 50 años de edad y quieres que tu hijo de 2, de 3 años piense como tú. Es inconcebible, hermanos. Es inconcebible. Si hay alguien que es así, ese es un asqueroso legalista. Es un asesino de la gracia y está aniquilando la gracia en la vida de tus hijos. No consientas. De verdad, hermano. Porque mira lo que dicen las escrituras. La escritura dice, porque el Señor, ¿qué cosa es? Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa es libertad? ¿Qué entiendes por libertad? ¿Ponerle normas? ¿Ponerle leyes? No. No estoy hablando de libertinaje, ni estoy haciendo apología al libertinaje. Quiero que lo sepas. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿En cuántas casas no existe el Espíritu del Señor? Porque no hay libertad ni para la esposa, ni para el esposo, ni para los hijos. Si no está el Espíritu del Señor, ¿qué espíritu está en tu casa? ¿Vas a coger el teléfono? No, mucho se gasta. Entonces, ¿para qué diablos pones teléfono? Pero hay que tener cuidado de la economía. ¿Cuál cuidado de la economía? La actitud miserable, mezquina y avara de guardar. Eso es lo que impide que fluya más de la provisión de Dios. Recuerda que ni tú ni yo vivimos conforme al pensamiento secular. Tú y yo vivimos conforme al pensamiento de Dios. Recuerda que Dios dio a su único hijo. Él hubiera dicho, no, yo voy a tener a este único hijo. Y él dijo, a mí no me importa, yo me voy a vaciar, voy a votar a mi hijo, voy a darle a mi hijo para ganar más hijos. Y tú y yo somos los más hijos como consecuencia de lo que él dio a su único hijo. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Entonces, ¿para qué guardas la plata? ¿Para qué controlas? ¿Para qué manipulas? Ay, no comas mucho, ya no alcanza la plata. Tú vienes, nos visitas y comes por una semana. Ya hoy en la noche vas a viajar. Te comiste toda la semana. No, hermanos. Que no usen mucho el internet, que no usen mucho la computadora, que no tenga la luz prendida. ¿De dónde vamos a sacar plata? ¿Qué clase de corazón mezquino tenemos, hermanos? Pero tú me dirás, pastor, pero claro, como que tú no pagas, como que tú no pagas. Yo también pago, hermano. Pero ¿sabes una cosa? Yo he aprendido con mucho dolor, quiero que lo sepas, que si no me vacío, no tengo. De verdad.
La persona que acumula el dinero, pobrecita, está dominado por el miedo, porque sabe que si lo gasta no va a volver a tener. Pero la persona que tiene a su padre, que es dueño del oro y la plata, sabe que si da, va a recibir. Recuerda que la Biblia dice, más bienaventurado, ¿qué cosa es? Dar que recibir. Puedes dar 100 soles, pero dices, no, mejor un sol. ¿Por qué? Porque tienes miedo que los 99 soles se gasten, se vayan. Tenga cuidado. Allí no está el Espíritu del Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa hay? Hay libertad. Si el Espíritu del Señor está en tu mente, ¿qué cosa hay? Recuerda que estamos hablando de ejercitando la mente de Cristo. Si el Espíritu de Dios está en tu mente, allá hay libertad. Si el Espíritu de Dios está en esta iglesia, ¿qué cosa hay? Si el Espíritu está en tu pastor, ¿qué cosa hay? Si el Espíritu de Dios está en tu casa, ¿qué cosa hay? Hay libertad. Pero en muchas casas domina el espíritu del esposo, el espíritu de la esposa. Oye, hermano, que a mí me da mucho asco. Perdóname lo que te digo. Me da repugnancia, créeme. Y me enferma, porque yo fui así. ¿Sabe cómo? ¿Y en qué momento? Cuando el hombre le domina con los ojos a la mujer. ¡Qué asco, hermanos! ¡Qué asco! O cuando la mujer no domina con los ojos, domina con la trompa. No. ¿Se comprende? ¿Cuándo vamos a estrenar la mente de Cristo? Cuando entendamos que el Espíritu del Señor está en nuestra mente. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa hay allí? Libertad. Que Dios les siga bendiciendo. ¿Se comprendió? Amén. Dile que está a tu lado. Tenemos la mente de